Mario Bros. No, ese no. Estoy hablando de este. Se lanzó para las máquinas arcade en 1983 y el día de hoy voy a recrearlo pero con 3D. Creé un proyecto nuevo en Godot Engine y lo primero que hice fue crear al jugador. Programé que el jugador pudiera caminar y saltar, porque eso es prácticamente todo lo que puedes hacer, no fue tan difícil. Luego modifiqué el personaje de mi juego de Stumble Guys para hacer que se parezca a Mario y lo importé a Godot. Ahora tenemos que animar al personaje. Para hacer las animaciones usé la siguiente técnica. Separé los brazos y las piernas del torso del personaje y los importé por separado. De esta manera podemos animar al personaje. Así hice las animaciones de estar quieto, caminar y saltar. Ahora pasemos al mapa. Puse una imagen de referencia y comencé a construir el nivel. Luego le puse texturas y color al mapa. Ahora tenemos que hacer el fondo. En mi juego original es un fondo negro, pero teniendo en cuenta de qué se trata el juego, puse un montón de tubos. Añadí una luz y por último las tuberías. Toca crear a los enemigos, así que primero hice al Shell Creeper, o sea la tortuga. Así que hice este modelo de una tortuga y lo importé a Godot. La tortuga tiene dos rayos a sus lados. Si uno de estos dos rayos detecta una pared, entonces le ordena a la tortuga que vaya en la dirección opuesta a la que está yendo. Ahora veamos cómo funciona. Bueno, ahora sí. El personaje tiene en su cabeza un área. Y si el enemigo detecta esta área, entonces reproduce su animación de voltearse y empieza un tiempo. Pasado este tiempo el enemigo se levantará y seguirá con su vida. Ahora tenemos que crear a los Sidestepper, o sea al cangrejo. Así que hice un modelo de ¡un cangrejo! ¿Cuánto tiempo? Funciona igual a la tortuga, solo que en vez de pegarle una vez le tienes que pegar dos veces para derrotarlo. Por último debemos hacer a la Fighterfly. Así que hice este modelo de una mosca. Tiene el mismo script de la tortuga, solo que este mientras avanza da pequeños saltos. Luego hice que los enemigos spawnearan infinitamente y... ¿qué es eso? Algo que no puede faltar es el bloque POW. Así que hice este modelo, lo programé y no funcionó. Bueno, ahora sí. Cuando el bloque detecta la cabeza del jugador, este hace un terremoto que tumba a todos los enemigos. Luego hice algo que no podía faltar dentro del juego. Una moneda. Funciona igual que la tortuga, solo que en vez de hacerte daño te da puntos. Luego hice este champiñón de vida y le puse el mismo script de la moneda, solo este en vez de darte puntos te da una vida. Hablando de puntos y vidas, hice que unos textos te digan cuántos puntos y cuántas vidas tiene. Después modifiqué el modelo de Mario para hacer que se parezca a Mario Verde. Digo Luigi. Dupliqué la escena del jugador 1 e importé el modelo de Luigi y lo configuré para que se controle con otras teclas. Ahora, para poder jugar como el segundo jugador, tuve que hacer el menú principal en donde puedes elegir entre jugar de un jugador o de dos. Si juegas de dos jugadores, entonces arriba aparecerá un letrero el cual dirá el puntaje del jugador 1 sumado con el puntaje del jugador 2. Ya para terminar, en el menú principal añadí un texto que te diga cuántos puntos hiciste en la ronda pasada. De esa manera hemos terminado. Si les gustó dale like, suscríbete. Este canal está muerto y me voy a desuscribir. Pero ¿quién dijo eso? Hola a todos, escuche que acaban de hacer una recreación de Mario Bros. Y como necesito hacer la tercera parte de las peores copias de Luigi Rojo, voy a ver la calidad de este juego. Soy Mario Verde, vamos a ver qué sucede.
¿Pero qué es eso? Se supone que es una tortuga, al parecer me puedo comer a estas tortugas, no hay para hacer tortugas a la parrilla. Es Don Cangrejo, creo que quiere el dinero que estoy agarrando. Voy a ver qué hace este bloque. ¿Pero qué es este bicho? Parece una mosca pero hace como una abeja. ¿Puedo pedir, porque unas criaturas que son inofensivas te matan? Esto no se parece nada a la realidad. Bueno, lo que no sé es que si se pueden comer moscas. Ahora voy a jugar de 2, así que voy a traer a un invitado. Oye tú, ¿vas a jugar este juego conmigo? Claramente. Tenemos que eliminar a estos enemigos. Oye, ¿qué haces? No estás ayudando. Estoy perdiendo y no haces nada. Perdí, y ahora tú perdiste, solo hicimos 500 puntos, ahora verás. ¿Y por qué no juegas con Rebeca? Está haciendo sus tareas, solo mírala. Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Para que esta pelea termine, un misil vendrá para acá.